Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del sexto domingo después del martirio de San Juan el Bautista, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo desde 25 hasta 33. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo eso, enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Y les añadió una parábola: observen la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, se dan cuenta de que el verano está cerca. Igual ustedes, cuando vean que sucede eso, sepan que se acerca el reino de Dios. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Una vez más, el texto es bien complicado, estamos casi al final del discurso escatológico que Jesús está dirigiendo a los discípulos a la salida del templo de Jerusalén. A la primera vista podría parecer casi contradictorio lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos le habían preguntado cuánto y cómo hubiera pasado todo esto del final del mundo, Jesús había respondido que no era esta la cosa importante, e che incluso el Hijo del Hombre de Israel no sabía precisamente cuándo. ¿Por qué? Porque solamente el Padre lo sabe. Entonces, ¿por qué ahora Jesús se pone a describir cuándo, mejor dicho, cosa pasará en aquel día y le da por lo menos una señal del cuándo empezará a pasar todo esto? Cuidado que Jesús está utilizando un discurso muy metafórico. Es decir, que, como siempre, entiendo que en este caso es más complicado que siempre, pero Jesús no está describiendo, no quiere describir concretamente lo que pasará al fin del mundo. Las imágenes que Jesús está utilizando, así como el título con el cual se llama a sí mismo Hijo del Hombre, son tomados por parte de Jesús de la literatura apocalíptica que había surgido en Israel durante la época del exilio Babilonia. Prácticamente la profecía se había evolucionado en la apocalíptica. Los profetas de la época de la monarquía, digamos desde Elías hasta Jeremías, habían profetizado sobre la historia concreta, casi inmediata o inmediata. Al contrario, empezando por Ezequiel, segundo Isaías, los autores del libro de Daniel, que son de la época del exilio, la profecía había empezado a profetizar su un futuro siempre más lejano, siempre más trascendental, donde Dios no solamente hubiera puesto mano para arreglar algo de la historia de Israel, sino que hubiera vuelto a poner mano para regenerar a toda la creación. Así que las imágenes realmente son muy grandes, llaman la atención. Diríamos que si fuera una película se trataría de fiction, de fantasciencia, precisamente porque Jesús utiliza estas imágenes, que ni siquiera inventa él, son parte de la historia tradicional
de la profecía tarda de Israel para llamar la atención sobre qué cosa, como siempre, sobre los aspectos puntuales, importantes que Jesús quiere transmitir. ¿Y cuáles son? Primero, después de todo lo que ha dicho, ha hablado de guerra, lo escuchamos en los días pasados, de terremoto, de traiciones, de todo, de destrucción de Jerusalén, lo escuchamos ayer, incluso de la destrucción del templo. Bueno, dice, cuando llegará el punto que se destruirán incluso el cielo y la tierra, no tenga miedo, todo lo contrario, levanten la cabeza y alégrense porque ha llegado por fin el día de su liberación. El final del mundo no será el día del desastre, el final del mundo será el día de la venida del Hijo del Hombre. Es un día de salvación. Yo creo que en este caso sí tenemos que revisionar totalmente lo que tenemos dentro el chip, tenemos que cambiarlo radicalmente, incluso a causa de mucha película o de fantasías que nos contaron sobre el final del mundo, el juicio universal. Entonces, siempre hemos tenido miedo a la idea de este día último, incluso porque lo pintaron como el día de la ira de Dios. Aquí Jesús también habla de la ira de Dios, pero cuidado. Hay que preguntarse la ira de Dios en contra de qué, en vez que en contra de quién. Porque Jesús, al final del discurso, dice algo que sería muy raro si estuviera hablando del día último del mundo. Jesús dice, le aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. Calma. Aquí estamos después de más que 2000 años. Aquella generación murió totalmente. Imagínense que escribir los evangelios fue la segunda generación, así que ya había muerto. Entonces, ¿qué pensar? ¿Acaso que el Señor Jesús se equivocó? No. Jesús estaba hablando metafóricamente del día último, en el sentido del día del cumplimiento, no porque no tenía un día siguiente, día de la ira de Dios. Entonces, cuando fue este día, fue precisamente el Viernes Santo. El día de la ira de Dios fue el día en el cual Dios juzgó al mundo, pero el juicio de Dios es un Dios de salvación. La ira de Dios se descatenó totalmente sobre el pecado, sobre el mal, para salvar al pecador. Dios juzga, sí, pero juzga y destruye el mal para salvar al pecador. Esto es el día último, precisamente el día de la salvación por medio del Hijo del Hombre, porque después de esto ya el mal no tiene poder, ya el enemigo ha sido definitivamente vencido. Claro, en el mundo sigue siendo mucho mal, pero no es un mal que nos pueda afectar por la vida eterna. Por eso Jesús cuenta también la parábola de la higuera como ejemplo para decir, bueno, cuando verán que todo esto pasa, entonces entiendan que esta es la señal, por lo cual el reino de Dios se está acercando, se acerca. En otro pasaje dice también, se ha acercado, ha venido. El reino de Dios ha venido en su persona y definitivamente Dios ha inaugurado su reino por medio de su muerte y resurrección. Por eso Jesús dice, cuando vean todo esto, entiendan que el fin del mundo, es decir, la última etapa, que pero es una etapa de salvación, ya ha empezado. Por eso se pongan la pila, tomen su decisión y decidan ustedes también de entrar en este reino
y ponerse al servicio de este reino. ¿Cómo podemos nosotros servir el reino de Dios? No quedándonos aterrorizados esperando lo que pasará en el día cronológico último de la historia, sino, a ejemplo del Señor Jesús, poniéndonos a servir a Dios en los demás, sobre todo en los más necesitados. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con este gran alivio en el corazón, porque Jesús nos ha revelado claramente que el día final es el día de nuestra liberación, el día en el cual Dios nos perdona todos los pecados, nos libra de la condición de pecado en la cual hemos vivido, seguimos viviendo, y nos hará criatura nueva. Bueno, con este alivio que incluso vuelve a animarnos de manera fuerte, ya ponémonos a servir a este reino que ha venido en su persona, que siempre viene y que definitivamente se vendrá en la vida futura.